Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Seguimos conversando sobre Internet de las Cosas en Pasaporte Digital con nuestros grandes invitados y veníamos conversando de la amplitud de carreras y roles en los que me puedo ir perfilando como experto de Internet de las Cosas, por cuanto uno mira la oferta laboral existente, por ejemplo, en LinkedIn y otros portales, y muchas veces no explicita que sea experto de Internet de las Cosas por la amplitud que existe, pero uno ve el detalle y entiende que va hacia allá lo que requiere la empresa. En ese sentido, le pregunto a José Ignacio, profundicemos un poco más respecto de las carreras de las que yo puedo provenir y hacia qué líneas de Internet de las Cosas me puedo perfilar entonces si quiero desarrollarme en una carrera a este respecto. Sí, Matías ya lo comentó antes de que nos fuéramos a la pausa. Principalmente, o lo tradicional es que uno piense en un ingeniero electrónico, en telecomunicaciones, eléctrico, especializado qué sé yo, en telecomunicaciones o computación, informático. Yo conozco también buenos profesionales de la Facultad de Ingeniería en telemática. Hay algunas universidades que ya están impartiendo telemática. La Santa María fue la pionera con el término, al menos en términos de carrera. Y también mecatrónicos. La Universidad de Talca también fue la pionera. No me queda claro si ya hay otras universidades que están impartiendo esa carrera. Mecatrónicos, el telemático como una unión entre informática y electrónica, y el mecatrónico como una unión entre mecánica y electrónica, que también es una parte muy importante, principalmente, o al menos inicialmente, para el desarrollo de dispositivos, para el desarrollo también en el diseño por ejemplo, ahora con impresoras 3D, es muy importante esos conocimientos en términos de planificación, de diseño mecánico, pero aplicado a este tipo de nicho. Sin embargo, yo creo que cualquiera que tenga al menos una base teórica de ingeniería puede perfectamente migrar hacia este mundo. Es un mundo que, como tú bien decías, involucra muchísimos conocimientos y no necesariamente hay que tenerlos todos para poder desarrollarse profesionalmente. Como decía Matías, hay ciertas, en términos ingenieriles, capas de tecnologías donde una va sobre la otra, como una torta, partiendo por lo básico, por lo físico, los dispositivos, después las redes que conectan estos dispositivos con Internet, hablando de Internet, plataformas, aplicaciones en Internet, y luego esos datos que ya están en un servidor, que ya están disponibles en una API, poder analizarlos a través de tecnología o herramientas de analítica de datos. Entonces, los ingenieros de datos también aplican mucho acá. Finalmente, el IoT, lo que es el Internet de las Cosas, es una fuente de datos. Tenemos muchísimas fuentes de datos al día de hoy, en esta definición de que el dato es el nuevo oro, ya lo sabíamos, pero hay muchas fuentes de datos. Probablemente tú ya conversaste con ingenieros de datos o data science de otros segmentos, de otras industrias, que finalmente analizan datos que provienen de otras fuentes, de muchas otras industrias. En este caso es de cosas conectadas, principalmente cosas industriales, donde hay más valor, donde hay más potencial de negocio principalmente. Perfecto, y en ese sentido, entonces, ¿dónde están, Matías, esas industrias, las industrias donde hay más potencial para el Internet de las Cosas y por tanto los profesionales asociados a ella? Mira, la pandemia agregó nuevos escenarios, nuevos requerimientos, pero es conocido ya habitual pensar de que las principales necesidades, por lo menos acá en Chile, es debido un poco a la centralización, por ejemplo, temas de comunicaciones. Hace ya algún tiempo atrás las telcos ya empezaron junto con la Subtel, que hemos tenido oportunidad de tener hasta actividades con ellos, tienen un rol bien importante que incentivar y llegar a los últimos puntos donde puedan haber conexiones. Pero obviamente esto también tiene una visión comercial. Entonces, en sí, ahí vienen estos puntos donde esto puede llegar. Y obviamente en lo que es mercado chileno, acá lo que es minería, lo que es acuicultura, lo que es el agro, son propias y se pueden medir como una necesidad en sí porque empiezan a aparecer startups que empiezan a dar servicio con respecto a esto. Son muy conocidas empresas como Instagram, por ejemplo, temas de agro, que también van a responder exactamente lo mismo. Por ejemplo, WorK con temas de eficiencia energética. Entonces empiezan a responder estos distintos nichos que empiezan a aparecer acá en Chile.
y que tienen que estar respondidos a través de datos. Y entonces, esta necesidad por levantar estos datos empiezan a darle oportunidad a nuevas startups o empresas como nosotros a generar como estas soluciones para poder dar algún tipo de solución. Porque el problema no es solamente el tema de comunicaciones, es entender cómo hacer que algo pueda funcionar en medio del desierto y soporte las condiciones que va a estar expuesta en el desierto. En acuicultura, bajo ciertas condiciones frente a ciertos químicos, con lluvia constante. Entonces, Chile es un país muy, muy interesante para donde las soluciones se van a poner mucho como a prueba. Van a estar constantemente poniéndose a prueba y ahí vienen estos roles que tienen que ser el mecatrónico, entender dónde va a estar puesto, cómo lo cubrimos, cómo hacemos que este case sea, o este equipo sea muy barato. En la pandemia, por ejemplo, puse en jaque el tema de los envíos, que el equipo, independiente que fueran de fábricas de afuera, los equipos seguían siendo caros. Entonces ahí vienen tareas de como, ok, si tengo problemas de traer equipos, puedo fabricarlo. No, ahora, hay empresas, por ejemplo, startups acá que hacen su propio hardware, es decir, construyen sus propios dispositivos. Y para construir ese tipo de equipo necesitan al que sabe en electrónica, el que sabe de diseño, el que sabe de diseño después tiene que hacer construir el equipo, después armar la electrónica, a implementar temas de redes, y sin dejar de lado temas comerciales, generar vínculos con lo que son ya la academia, con temas privados, con telcos, por ejemplo, y que son claves. Para nosotros, por ejemplo, hemos trabajado muy fuerte con Entel, por ejemplo, y ha sido clave, por lo menos para hacer temas de implementaciones, porque hay cierta infraestructura crítica que una startup va a requerir, por ejemplo, temas de GPS, temas de habilitación en 3G, 4G, olvidémonos ya del 2G, que ya quedó un poco en la cola de la historia, pero que estos nuevos profesionales van a tener que salir a buscar cómo trabajar con las otras startups, cómo vincularse con el medio, con la academia, y nosotros nos ha tocado mucho eso, que es tratar de llegar a universidades o institutos para tratar también de compartir este conocimiento, que sabemos que está todo en internet, en este mundo así. Pero indudablemente, como José Ignacio lo conocemos hace rato ya, el compartir conocimiento y el estar haciendo cosas en conjunto normalmente toma una velocidad distinta. Y ahí viene claramente los beneficios de trabajar así. Oye, la importancia que tiene esto, por ejemplo, tú mencionabas a Instacrops, la importancia que tiene este tema para poder abordar el tema de cambio climático, eficiencia hídrica, eficiencia energética, y es clave. Y así, a ese mismo respecto, por ejemplo, te pregunto, porque muchas veces lo vemos desde el punto de vista institucional, ¿cierto? Evidentemente hay que cambiar las instituciones ligadas a, por ejemplo, el uso del agua en Chile, más también este tipo de soluciones puede venir a, generar mucha más eficiencia en el uso de agua. Sabemos que gran parte del problema es el cambio climático, pero también sabemos que gran parte del problema hídrico que tenemos pasa por la eficiencia en el uso de los recursos. Lo mismo, me imagino, José Ignacio, me voy un poco a otro tema, pero también siempre me gusta un poquito poner la importancia que tienen este tipo de tecnologías o conjuntos de tecnologías para que se visualice la importancia que tienen para un país, para una nación. Tú que sabes de transporte, imagino que, por ejemplo, si uno pusiera más tecnología de Internet de las cosas, datos, inteligencia artificial al transporte público, por ejemplo, podríamos hacer maravillas, ¿no? Sin duda, ahí también en un punto clave. Antes de profundizar, déjame complementar o apoyarme en algo que dijo Matías, que yo creo que es súper relevante. Mencionó, obviamente, Instacrops, mencionabas tú también el tema hídrico. Wisecon es una empresa pionera en Chile respecto a la gestión y a la eficiencia hídrica. Ellos partieron ambos probablemente en épocas de lo que yo decía que era M2M antes que Internet de las Cosas, la versión previa. Algo súper relevante también y que ha hecho exitosas a estas empresas, porque uno siempre tiende a pensar que en el Internet de las Cosas tú estás obligado a transformarte en un desarrollador y a partir de cero, que yo creo que es la parte difícil. O sea, en eso yo me saco el sombrero por las empresas como Wisely, a los emprendedores como Matías, que escogieron el camino complejo, el camino más duro y a la vez el más difícil finalmente, que es partir de cero, desarrollar algo in-house
local, chileno y exitoso más encima. Sin embargo, también existe la posibilidad de trabajar este tipo de negocios desde un punto de vista complementario en términos de, yo creo que es clave al día de hoy, de ecosistema de soluciones, en términos de poder encontrar la mejor alternativa posible, que yo entiendo que Wisely y que Matías ya lo están haciendo también, apoyándose en desarrollos que eventualmente ya son maduros en otras regiones, en otros países. O sea, tampoco es necesario crear todo de cero cuando, como decía él, en muchas partes hay cosas que llevan más rápido y aquí hay que ponerse al día finalmente en Latinoamérica, y a veces eso ayuda a que hay cosas que tú puedes armar complementándote ciertas soluciones exitosas en otros lados. Y cambiando el modelo finalmente, dándole ese matiz más local, más latinoamericano, más chileno, justamente aplicando soluciones que eventualmente no eran desarrolladas para agricultura, para minería, que son las principales industrias locales, y que luego tú te das cuenta que sí aplicaban, dándole un pequeño tuning en términos del ambiente en el que se trabajan ese tipo de soluciones. O sea, yo creo que para eso es súper importante tener todo ese conocimiento como bien transversal. No necesariamente hay que ser experto en cada una de las tecnologías que nosotros hablamos, pero sí tener un conocimiento estratégico y amplio si uno quisiera eventualmente dedicarse a lo mejor más al tema comercial, al tema del negocio, desarrollo de negocio, encontrar esas ideas fuerza, esas experiencias clave y tratar de unirlas para encontrar también una solución que aplique algún dolor, alguna necesidad local. Yo creo que eso también es súper relevante. No siempre hay que partir de cero o hay que transformarse en un emprendedor para dedicarse a la Internet de las cosas. En mi caso, por ejemplo, yo ahora trabajo en Geotab, estoy a cargo más del tema comercial, del desarrollo de negocios locales, de una solución que, un poco cerrando la idea de lo que tú preguntabas, se dedica justamente a eso. En Norteamérica, piensa tú que Geotab en el mundo tiene 2,6 millones al día de hoy de vehículos conectados, a ese nivel de dispositivos conectados. Y con esa información, imagínate toda la riqueza que tú puedes tener si en una ciudad, por ejemplo, en un municipio incluso, tú tuvieses más del 50% de la flota de vehículos que circula por la calle conectados a una tecnología. Podéis recoger datos súper relevantes, no solo en términos de la eficiencia de esos vehículos, sino que del entorno. O sea, Geotab tiene la capacidad de medir muchas cosas, como transformarse en una especie de sensor del ambiente, de la calle. Piensa tú que, no sé, en Ciudad de México, qué sé yo, en California, donde tenemos muchísimos vehículos conectados, nosotros al día de hoy le entregamos a nuestros clientes finales, que son los municipios, las entidades de gobierno, la capacidad de entender sin tener que poner un pie en la calle, por ejemplo, las esquinas más peligrosas en términos de conducción, los lugares donde hay más baches o qué sé yo, eventos, como decimos acá en Chile, para mandar luego a las partidas de arreglo de calles, sin necesidad de esperar de que alguien haga una denuncia, simplemente por el hecho de saber qué es lo que está pasando por los sensores que tienen los vehículos que circulan por la calle. Entonces, que el transporte público esté conectado a un tipo de tecnología como esta, yo creo que es sumamente relevante, es algo súper necesario, y que en Chile, más allá de que seamos una industria súper madura en términos de conexión de transporte, estamos bien todavía incipientemente desarrollando eso. El transporte público es uno de los puntales a nivel mundial en términos de sustentabilidad, pero en términos de eficiencia de las flotas, del uso de esos vehículos, la verdad es que somos bastante ciegos en términos de qué es lo que pasa en la calle, cómo conducen los choferes, cuál es la frecuencia. O sea, dependemos mucho de muchas plataformas inconexas y no hay una gran noción, un gran repositorio de datos donde tú puedas incluso liberar esos datos para que startups o investigadores puedan sacar ideas. O sea, eso es algo que debiese haber pasado de un principio con el Transantiago, no pasó, y al día de hoy todavía estamos muy lejos de eso. Bueno, claro, gestión de datos no solo para el transporte, sino también al servicio de la calidad de vida de la gente en salud, ni para qué decir cómo podría servir una buena gestión de datos, ¿cierto? Y ahora hablemos un poquito también de lo que se viene, porque si ya hemos entendido hasta este minuto la importancia que tiene y las proyecciones que hay respecto de IoT, Matías, preguntarte qué va a pasar con la llegada del 5G. Imagino que incluso va a permitir más expansión
expansión de empresas basadas en Internet de las cosas, ¿no? Sí, a todos nos gusta tener cosas más inteligentes, ¿no? Normalmente uno siempre trata de que todas las cosas que nos rodea tengan una cierta inteligencia y normalmente tratar de desligarse de ciertas cosas porque hay algo que está preocupado por mí. Efectivamente, el mercado ha respondido un poco a que las necesidades donde van apareciendo estas oportunidades son distintos flancos. En la ciudad inteligente, eso implica cámara, calidad de aire, la exposición a ruido. Después vienen temas de cómo hago que evito accidentes, cómo genero, por ejemplo, temas relacionados como, ok, toda la ciudad está cubierta en cámaras, ¿cómo puedo hacer una solución para poder identificar posibles robos, posibles congestiones sin tener una persona que esté viendo 50 cámaras al mismo tiempo? Y viene un poco esta evolución de las tecnologías y el 5G viene principalmente, entendamos como una disrupción, principalmente en temas de latencia y velocidad. En lo que es temas de Internet de las cosas, no todo aplica. O sea, nadie no va a tener un control de una válvula o algo 5G, si es que en realidad lo que es latencia o lo que es velocidad no es propia. Pero vamos a ver unos casos, por ejemplo, relacionados con temas de telemedicina, por ejemplo, asistencia remota, propias del manejo, por ejemplo, de las cámaras o la analítica local, que aquí viene todo un tema de una arquitectura completamente distinta, tratando de distribuir ciertas capacidades, digamos, de manera a través de telcos, por ejemplo, y eso van a hacer que los modelos predictivos puedan vivir no necesariamente en un dispositivo, sino que vivan ya en una celda. Y eso va a evitar de que el hardware va a hacer que el hardware o el equipo que yo voy a estar instalando sea más barato. Va a tener capacidad de cómputo, prácticamente tenerse un servidor, pero más cercano a la antena. Y aquí esta viene como la gran disrupción. Por lo tanto, todo lo que sean los temas de cómo yo trato los datos, cuando son modelos complejos, cuando hablamos de predicción, cuando tratamos de entender cosas que son propias del humano, tratar de dárselo a un objeto es completamente difícil. Y en esa necesidad empiezan a aparecer algunas soluciones que son cómo se hacen entrenamientos para identificar un posible robo, una congestión, entender el comportamiento de la gente, predecir qué día yo debería ir al teletrabajo porque el día con menos congestión. ¿Cómo hacemos que la ciudad realmente se pueda mover o fluir, en definitiva, en basado en datos? Y eso es un poco la tarea de, ya sea integradores o sean desarrolladores, el desafío para todos igual. Y lo bueno es que esos desafíos terminan siendo oportunidades, porque aún así empiezan a ocurrir empresas que monitorean el aire, monitorean, por ejemplo, y transforman ese dato en un activo de alto valor, porque en definitiva la unidad de operación de control de tránsito va a necesitar ese dato, la SMA va a necesitar datos para ver cómo anda, por ejemplo, una construcción que está al lado para ver si está afectando la calidad de vida por ruidos molestos, y empiezan a aparecer todas estas oportunidades con el 5G que vamos a tener completamente disponible, por ejemplo, en ciudad, donde cualquiera de nosotros va a poder tener, este machine to machine, pero que en definitiva van a ser una cámara, que va a ser todo tráfico, que vamos a poder hacer algo remotamente con baja latencia, es decir, yo activo algo acá y voy a estar en la otra parte, en la parte más norte de Chile, probablemente pudiendo activar algo con una tardanza digamos, la acción, a dónde se va a hacer esa acción en muy pocos milisegundos. Y entonces estamos hablando que es todo instantáneo. A nosotros que los humanos nos gusta todo instantáneo, indudablemente esto va a tener un valor porque vamos a tener una producción importante de datos, vamos a tener elementos más inteligentes y en definitiva apalancando soluciones que van a hacer que seamos más eficientes, que seamos más seguros y que ojalá le hagamos un poco de cariño al mundo que tanto lo necesita y que en definitiva nosotros, que somos el que le hace mal, también tenemos la habilidad de poder hacerle el bien. Y en ese sentido la tecnología funciona como la palanca para, en definitiva, llegar a esas soluciones. Me encanta porque así vemos un poquito la importancia de estos nuevos roles, ¿cierto? Estos nuevos conocimientos, estas nuevas habilidades y cómo pueden cambiar el mundo. Las ciudades inteligentes que venimos hablando hace muchos años de las ciudades inteligentes, pero cada vez las imaginamos distintas por el avance de las cosas, ¿cierto? Estamos más cerca. José Ignacio, 15 segundos. ¿Qué se viene para el Internet de las cosas? Pero tienes 15 segundos, no más.
Nada, sí, es simple de complementar. Cuando hay una G nueva en la industria de telecomunicaciones, siempre es relevante, siempre hay mucha inversión, siempre se genera una ola de ganas de hacer cosas. Yo creo que es súper relevante, estamos en esa etapa y se vienen cosas muy interesantes en esta industria, entonces yo creo que lo importante acá es investigar, preocuparse de qué es lo que me interesa a mí y buscar los cursos, Corfo, qué sé yo, talento digital, donde te ayuden a crecer en tu carrera profesional. Hay muchas oportunidades, no todas dicen Internet de las cosas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchas gracias. Vamos terminando con ese mensaje motivacional y se vienen las becas de Corfo y Talento Digital para Chile en especialización de Internet de las cosas. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias, Matías. Tremendo su aporte hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, encantado de Gracias estar a acá. ustedes por la invitación. Un gusto, No, Matías. gracias a ustedes por estar acá. Nosotros vamos a una Sí, pausa muchas y gracias. volvemos.